chicos. Entonces, duda, al rato lo subo. Bueno, recordamos entonces, por ejemplo, tenemos los modal verbs. El primero que es el can, que es para habilidades. Por ejemplo, I can swim, I cannot swim. Ajá. So basically we have can for ability, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Entonces, ability. Recordemos que ability en inglés no se escribe con H como en español. And then we have the next one, may. Ok. Y en este caso es tal cual para permiso. Permission. ¿No? Por ejemplo, los dos significan puedo, pero uno es para hablar de habilidad y el otro es para hablar de permiso. Es decir, lo que les explicaba hace un momento, I can swim. ¿No? Just give me change of color. I can swim. No, it doesn't work properly. I can swim. And then we have the next one. It may be right. ¿Ok? En ambos casos, estoy hablando de pueden. Si lo traduzco al español, literal significan yo puedo nadar, puede ser correcto. Ujú. Pero si nos damos cuenta, incluso en estas oraciones, el poder funciona de forma distinta. Aquí me está hablando de una habilidad, de que yo puedo, y en ese me está hablando de una posibilidad, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el may. Hold on. Ok, después tenemos el siguiente. It says obligation or necessity. Y nos menciona present. Ok, obligation or necessity. Ok, so how do we work with that? ¿Cómo trabajamos con eso? Cuando hablamos de eso, tenemos dos formas. Tenemos el must, ok, y tenemos en otro caso, nos dice que tenemos, por ejemplo, el have to y el need to. Ok, bueno, recordemos que esto nos está hablando, esto que está acá es el present. Ok, entonces, ¿para qué funciona y por qué me dice que hay en presente y por qué me dice que hay en pasado? Si los modal verbs, ¿por qué tienen pasado? Si yo, en mi lógica es que los modal verbs solo estén en presente, ¿no? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cuando hablamos del pasado, para el have, perdón, para el must, se tiene que agregar must have, ¿ok? Y el verbo que va a ir seguido de un past participle. Eso les digo, chicos, no se espanten, todavía lo vamos a ver en clase la siguiente semana. Sí me interesa que lleguen, por favor, eso sí es muy importante, más para quienes van a hacer el TOEFL. Esto les va a servir bastante. Luego tenemos, por ejemplo, el have to, el pasado. Recordemos que el have to es un verbo. Por lo tanto, funciona diferente a cualquier otro modal verb y se tendría que usar el auxiliar did. Did have to. Y en su negación, didn't not, o did not, sorry. Okay? Did not. Sorry, guys, I'm just quite dizzy, okay? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos did o did not have to para el pasado y el need to es lo mismo. Otra vez, solo vamos a usar el did, el not y sorry, not need to, ¿ok? Ahora, vamos a checar algunos ejemplos, no se preocupen. Vamos a empezar con lo que es el presente. Recordemos que aquí nos dice que estamos hablando de obligaciones. Por ejemplo, en el caso del must, podríamos decir, you must be punctual. Debes ser puntual, ¿no? Es una obligación. Por lo tanto, debe ser puntual. Si estamos hablando de el have to, ¿cuál vendría siendo la diferencia? ¿Ok? You have to be punctual. En la primera oración,
me está diciendo debes, es una obligación, por lo tanto, el must se traduce como el verbo deber, ajá, en el caso de los modal verbs. En el segundo caso, nos está diciendo you have to be punctual, que vendría siendo tú tienes que ser puntual. Recordemos que el have significa tener, pero cuando le agregamos el to significa tener que. Ajá. Por lo tanto, tú tienes que ser puntual. Así es como funciona. Y el siguiente, que sería el need to, recordemos que el need to es el need por sí solo es necesitar y el need to es necesitas ser o necesitas, ahorita vamos a checar, perdón, para que no nos confundamos, need to be punctual. ¿Ok? Y en este caso, tendría que usar you need to be punctual. Tú necesitas ser puntual. Si se dan cuenta, aquí en el caso del to, no funciona como en el have to, que este to vendría siendo como un que, y en este caso el to solo nos sirve para conectar las oraciones, ¿ok? Que les voy a explicar a detalle la siguiente semana. No se preocupen por esto, solo es la introducción. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda con el presente y con los modal verbs? No, profe. Ok, very nice. Vamos a hablar entonces, en este caso, del pasado. En el pasado, just give me a second. En la forma del pasado, vamos a tener que decir you must be punctual. Como estamos usando el pasado, tendremos que ser you must have been punctual. Sorry, you must have been. Y en este caso cambia completamente cómo se traduce, ¿no? Lo traduciríamos como debiste haber sido puntual. Cuando hablamos de los modal verbs, por ejemplo, como el must, como el might, no, como el may, no, sorry. El must, el should, el ought to, el have, el must, should y entre otros modal verbs, tenemos que usar el have para usar la forma en participio. Pero les repito, lo vamos a ver con más calma la siguiente semana. Ahorita estamos viendo como que una pequeña introducción y ya. Entonces, por ejemplo, en el caso del have, realmente eso lo cambiaría a you didn't have to be punctual. Lo mismo con el need. You didn't need to be punctual. Igual, y si no lo están copiando o si no lo copiaron, si no copiaron lo anterior, no se preocupen. Lo estoy grabando, así que lo vamos a tener todavía. Bueno, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Okay. Ahora, tenemos el siguiente modal verb que nos dice que es para prohibición. Prohibition. Prohibition o prohibición. ¿A qué se refiere esto? Aquí vamos a usar un modal verb, otra vez, que vendría siendo el must. ¿Por qué no estamos usando el have to en prohibición? Porque aquí ya no es tan flexible. Recordemos que el must es 100% prohibición. Pero si digo must, es debes. Ahora, para decir no debes, recordemos que es el mustn't. ¿Ok? Mustn't o must not. Hay dos formas. La forma oral siempre va a ser mustn't. La forma escrita siempre va a ser must not. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, en este caso es para hablar de algo 100% prohibido. You mustn't, what? You mustn't disrespect your parents, por ejemplo, ¿no? Tú no debes de faltarle el respeto a tus padres. Esto es algo muy, ¿cómo decirlo?
Es algo prohibido, en otras palabras. Bueno, es muy ambiguo, pero vamos a tomarlo de esa manera, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el caso de la prohibición, podríamos usar el do not have to, ¿ok? También lo podríamos usar, pero es un poquito más, perdón, es un poquito menos común. Es decir, si usamos como prohibición, podríamos usarlo, you don't have to, I don't know, something really weird. You don't have to wear pink on Mondays, por ejemplo, ¿no? Tú no debes de vestir rosado los lunes. Ujú. Si se dan cuenta es algo muy, dices, ¿qué? Pero es una regla, ¿no? Entonces, generalmente para las reglas también se el have to, pero en menor frecuencia que el musten, porque es una obligación. Eh, tenemos el siguiente, que, bueno, también otra cosa que podemos usar, otro como prohibición, podríamos usar el can't, ¿ok? Y en este caso ya estamos hablando, ya no estamos hablando de habilidad. Cuando es prohibición, ya estamos hablando de algo que no debes hacer. Por ejemplo, you can't smoke in closed spaces, ¿no? Por ejemplo, no puedes fumar en lugares cerrados. Y no estoy hablando como de que no eres hábil para fumar o no eres hábil para correr o no eres hábil para nada. No, simplemente estoy hablando de algo que porque alguien dijo es una regla que no se puede hacer. ¿Ah? Por ejemplo, you can't piss on the Central Park. Por ejemplo, no puedes hacer pipí en el Parque Central. Ujú, ese es Pero un... Dime, Santiago. tengo que salir a una consulta médica. Me Okay, go voy a ahead. retirar. Mhm. Thank you for coming. Gracias. Adiós. See you guys. See you, Santiago. Bueno, en este caso, por ejemplo, estoy hablando de que algo que no puedo hacer y ya, básicamente esa es como la regla, ¿no? Ah, you can smoke in closed spaces. Una regla que no puedo romper, básicamente sería eso. You can talk about that. No puedes hablar de eso, ¿no? That's the same thing. Y bueno, vamos a terminar con los últimos dos que nos faltan. Ya saben, nos tomamos unos minutos, entonces, por lo tanto, hoy sí vamos a salir un poquito más tarde. Um, tenemos el siguiente, que sería absence of obligation. Ajá. Cuando hablamos de absence of obligation, nos está hablando del más común, needs to, ¿ok? Pero como me está hablando de que no es obligatorio, por lo tanto va a ser en su forma del pasado. Perdón, en su forma negativa. Don't need to. Ajá. Por ejemplo, algo muy común, you don't need to turn on your camera. ¿Ok? Por ejemplo, esto es algo muy común de la clase. You don't need to turn on your cameras. No tienen que o no necesitan encender las cámaras. ¿Es una regla? Sí, sí es una regla, pero no aplica para todos. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando no hay una obligación, se usa el you don't need to. ¿Ok? Y ya. Otra forma también de el need to que me estoy obligando a mencionárselas es una forma menos usual de usar la negación es needn't. ¿Ok? Esto no está mal. Al contrario, esto está muy bien. Pero, pero necesitan saber cuándo usarlo, ¿no? Entonces, básicamente, pues pueden usar esta o esta y no pasa nada, es lo mismo. Y bueno, tenemos el siguiente que es advice o opinion. Ajá. Y en este caso, pues tenemos los más básicos para advice. Tendría que ser should, tendría que ser had better,
Y también podría ser ought to. Ajá, tal cual, como nos dice, es para opinión o para consejo, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, en el caso de should, recuerden que es como deberías. Ajá. Had better significa sería mejor. Y el ought to significa lo mismo que should, deberías. Sin embargo, es otra forma más, digamos, un poquito más compleja o más formal. Por ejemplo, you should. Sorry, I'm gonna quit the capitals. You should use an umbrella. You should. Ok, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer los tres ejemplos con la misma oración. Y aquí lo estoy escribiendo al revés. Sorry. You should take an umbrella. Deberías llevar una sombrilla. Take an umbrella with you. Ok. Por ejemplo, en este caso, estamos diciendo, tú deberías llevar una sombrilla contigo. Just in case, es una recomendación. Ajá. En el caso del had better, funciona de la misma manera, pero nos está hablando de una condición en el consejo. Ajá. Por lo tanto, podremos decir, you had better take an umbrella with you. Y bueno, en el caso de had better, significa sería mejor. Ajá. Sería mejor que llevaras una sombrilla contigo. Así es como funciona. Ahora, por favor, dense cuenta que en el caso del ought to, tenemos que usarlo. You ought. Aquí lo voy a poner en highlights con mayúscula. You ought to take an umbrella with you. ¿No? Ahora, en este caso, chicos, el ought to siempre va a ser importante que se use el to para darle énfasis al verbo. Ajá, en ese caso, pues el verbo recuerden que es el take. ¿Por qué es esto importante? Porque lo hace sonar más natural. Ajá. You ought to take. No podemos decir you ought take. Suena un poquito y no tan, suena un poquito no tan orgánico. Entonces, tenemos que usar siempre de esta manera los verbos. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda?